14 ya corresponde a la osteología del cráneo. Hay que ver en cuenta que el cráneo en sí es todo. Tanto la bóveda craneal como la parte facial. Son dos divisiones, en el cual podemos ver de que acá, por ejemplo, en esta imagen está súper explicada cómo está dividido desde los huesitos más grandes, occipital, parietal, temporal, frontal, el cigomático, los malares, el maxilar superior, maxilar inferior, que es uno solo, etmoides, esfenoides, internamente el unguis, lacrimales, que están más chiquitos todavía. Vamos a ver los principales, por así decirlo, en donde hay que reconocer si viene solo, o sea, si es un hueso único o si son huesos de a par, etc. Por ejemplo, ¿cuántos parietales tenemos? A ver, ¿quién me dice? Dos. Occipital. Uno. Uno. Frontal. Uno. Uno. Dos frontales. Interesante. Dos Temporal. frontales. ¿Cuántos frontales tenemos? Uno. Ah, ya. A mí es que una foto vi que se dividían, pero ya lo sé. Muy bien. A ver. ¿La mandíbula inferior es una o son dos? Piensen. Cabecitas. Lindas, pechochas. Es uno solo. Superior. No. Si nos referimos a la inferior es una sola. La superior es otra que sí puede estar. Hay casos en donde están divididas en dos, pero es muy raro. Muy bien, empezamos por el hueso frontal. Único, mediano, simétrico, ocupa la parte anterior del cráneo, da forma a la frente. Dependiendo de este hueso es que algunos pueden decirse, no, tú eres muy frentón, otros que no tienes casi nada de frente, dependiendo del tamaño de su frontal. No es que todos sean iguales. Acá tenemos el hueso frontal. El hueso frontal forma la parte supraorbitaria, o sea, donde encajan donde entran las fosas para los ojos. También en la parte orbitaria es la superior. Y los bordes, de acuerdo a estos bordes, es como se encajan con los demás huesitos, formándolas. ¿Cómo se llama cuando se une un borde parietal con este borde frontal del hueso? ¿Cómo se llama esa unión? Ya lo saben. Articulación. Articulación. ¿Tiene otro nombre? ¿Cómo se llama? El parietal con el temporal, dijo profesora, disculpe. Cisuras. Son las cisuras. Muy bien, hasta ahí, más o menos. La unión entre dos huesos a la altura del cráneo se denominan cisuras. El parietal, en este caso, es un hueso, ¿cómo les puedo explicar? Ay, disculpen. Tenemos un hueso que se refiere a la calota. ¿Qué es la calota? Es esta bajada de acá. Esta de acá. Pero se divide en dos. Son dos parietales. Acá veo que está mal escrito. Son dos. Tenemos parietal tanto para la derecha como para la izquierda. Es un hueso par. Se conforma sus fronteras, por así decirlo, es con el frontal, es con el temporal y es con el occipital. A eso se refiere calota, o sea, de que por todos los cuatro lados tiene una unión, ¿ya? Ahora, esos parietales, la cisura, en este caso ya nos lleva dos nombres, por ejemplo, frontoparietal ni occipitoparietal, no. La cisura que hay entre estos dos huesos parietales es interparietal, no intra, porque muchas veces lo confunden.
De ahí no me digan, la licenciada no dijo interparietal. ¿Ya? Acá tenemos, el hueso parietal tiene bordes que son escamosos, o sea, que viene acá a juntarse con el hueso temporal. ¿Por qué forma estos bordes escamosos este hueso? Porque los sonidos que va a asimilar el temporal vienen desde desde una frontera más ancha, entonces como que el sonido rebota acá y lo encamina hacia el hueso temporal, ¿ok? Por esa es la razón. ¿Ya? Por favor. Si yo les pregunto en su examen, y les doy varias opciones, obviamente, ¿por qué si el hueso parietal presenta o no presenta bordes? Si tiene bordes para el hueso temporal o para el hueso frontal, ahí estaría mala, solo sería para el hueso temporal. ¿Cuál sería la razón de que el sonido que llega al hueso temporal viene desde el hueso parietal y encamina este sonido hacia el temporal que se encuentra acá abajo? Por la parte interna lo vemos así. Estas ranuras vienen a ser las irrigaciones. O sea, digamos que acá adentro está formada nuestras arterias chiquitas, venas chiquitas y lo irrigan. Entonces, digamos que se marca en el hueso. El occipital, en cambio, sí es un hueso impar, uno solo, es simétrico. Va a la parte posterior e inferior del cráneo. Tiene forma de concha, es como que la base del cráneo en sí, y una apófisis basilar. Ahorita vamos a saber para qué. Acá está. Este de acá, foramen magno, es por donde pasa la médula y el bulbo. En el caso del occipital, las ranuras que se puedan visualizar vienen a ser a causa de la irrigación que tenga en esta zona. No hay que olvidarnos de que interiormente, obviamente, interiormente está sentado la masa cerebral, pero por la parte externa viene a estar toda nuestra base de nuestro bulbo raquídeo. Entonces, la irrigación a este es también máxima. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo es el encargado, la parte encargada exactamente de la respiración. ¿Ok? Entonces, he ahí la razón por la irrigación máxima que tiene esta zona. Y por la parte interna, estábamos viendo que tiene una protuberancia. La protuberancia, en el caso del hueso occipital, es a causa de la división de los dos hemisferios de masa cerebral, o sea, del lóbulo derecho para el lóbulo izquierdo. Y digamos que queda marcado a nivel óseo. Esa es una de las razones. El etmoides es un hueso único, se encuentra por delante del esfenoides en una escotadura, y lo que tiene que ver esto, sirve de techo a las fosas nasales. Y en este etmoides entran o quedan o se instalan células olfatorias de la pituitaria y estas van al bulbo olfatorio. Quiere decir de que nosotros olemos gracias al hueso etmoides, porque este huesito es quien está recubierto de células olfatorias, o sea, quien está encargándose de, no, huele rico, no, huele a agrio, feo, huele a podrido, feo, huele a basura, feo, huele a perfume de hombre, qué rico, huele a perfume de chica, qué rico, etcétera. Entonces, dependiendo de esto, van a ser porque el etmoides es encargado de esta zona. Acá lo tenemos. Esto de acá está asentado acá en medio. No es visible, no es un hueso que se pueda palpar, pero esta digamos que es la pared posterior de nuestra nariz. A diferencia del esfenoides. El esfenoides en este caso es igual, un hueso uno solito que existe, y este esfenoides es el que tiene una forma de un murciélago. No se olviden, esfenoides, murciélago.
Etmoides ayuda en la respiración, en la olfacción, en la parte olfatoria. Este esfenoides, en cambio, se divide en 3 partes, ¿ya? Ahorita vamos a ver en qué partes van. Las alas de este murciélago, de este esfenoides, van a ser las que se encuentran en una fosa cerebral para la parte posterior. Ahorita vamos a ver. Y se ayuda, o digamos que puede ser visible desde la fosa orbitaria superior. ¿Por qué? Porque encaja con el glóbulo ocular. No sé si se dan cuenta que es como la parte del fondo del globo ocular. ¿Lo llegan a entender, a ver? ¿Un poquito? Ahora, el etmoides y el esfenoides se articulan, o sea, llegan a juntarse, ¿ya? Y si ahí lo vemos, es como si fuera un murciélago con sus alitas bien abiertas. El temporal, en cambio, es un hueso par situado en la parte lateral y media de la base del cráneo. Este hueso es quien contiene la parte vestibular, a la parte que se encarga del equilibrio de nosotros. Es la que se encarga del sentido del oído, de este equilibrio cuando nosotros, por ejemplo, digamos, alguien de los presentes, ¿quién nunca ha jugado a la gallinita ciega? A ver, ¿quién me dice? ¿Todos han jugado a la gallinita ciega? Sí. Sí, Miss. ¿Y qué pasa cuando uno juega a la gallinita ciega? ¿Qué pasa cuando después de tantas vueltas? ¿Qué sucede? ¿Quién me dice? ¿Estás mareado? Estás mareada. ¿Hay orientación? ¿Hay equilibrio? No. Oh, Uno parece media borrachita, ¿sí o no? Sí. Ya. Esa parte afectada, cuando estamos dando vueltas más aún con los ojos cerrados, es lo que se llama el órgano del equilibrio o el sentido del equilibrio, que está a la altura del caracol. No sé si cuando hablamos de sentidos conocen al caracol, es un huesito dentro chiquito. Y estábamos viendo de que hay una zona que es escamosa de la continuidad del hueso parietal, que es la que ayuda a bajar todos estos sonidos, por así decirlo. Y llega a formar un conducto externo, medio e interno, que se encarga de la audición propiamente. Aquí está. Por ejemplo, esta parte de acá viene a ser la parte escamosa que venía desde arriba acá arriba tenemos el hueso parietal. A ver, vamos a escribir acá. Acá arriba estaba el parietal. Y venía como escamoso como hacia acá. Así llegaba el sonido y por acá discurre y se va hacia adentro, en donde ya va a empezar a conformar el conducto auditivo externo, el medio y el interno. ¿Quieren una tareita? no, mis gracias. ¿Seguros? No, Miss, así estamos bien. Ah, bueno, yo que quería subirles puntos para las próximas notas, pero como no quieren, ¿van a sacar 20 entonces en sus exámenes? Palabra, palabra. Me da gusto. Muy bien, entonces, la siguiente clase ya veremos un poco más en relación a los huesitos faciales y a los músculos faciales, que más que todo nos van a enseñar las emociones que podemos realizar con nuestro rostro. Si ven, la clase ya de parte ósea de esta zona es mucho más que sencilla, así que